Eh, Otra semana más que comienza, bueno, no comienza, algunos dirían va por mitad, pero que nos permite sentir un nuevo comienzo cada día. El tema de hoy, pues, como siempre, va a ser interesante. Vamos a poder abordar algunas de esas cosas que a veces nos angustian, nos preocupan muy en contexto. Y pues, en ese sentido, aquí la voz de ustedes cuenta muchísimo, el aporte de ustedes como la voz de ese Dios de vida que nos ha convocado, ese Dios que nos permite encontrarnos con frecuencia para meditar en su palabra y que nos suscita en nosotros las ganas también de seguir anunciando siempre su palabra, su mensaje de amor. Después les saludo formalmente, ahora sí a todos los que se han venido conectando, quienes se conectan a través de Facebook, quienes nos ven en diferido luego en el canal en YouTube. Bueno, a todos un saludo especial y les invito a que dispongamos el corazón ya lleno del Señor y de su Espíritu en oración para este tiempo de compartir en torno a su palabra. Oremos. Bondadoso Dios, te damos infinitas gracias como siempre porque tú nos sorprendes cada día con esa paz que llena nuestro ser, con esas ganas de seguir adelante, de transformarlo todo y de vivir en un nuevo tiempo. Te pedimos que seas tú hoy por medio de tu Espíritu, orientándonos en este tiempo de estudio bíblico, que sea tu palabra la que mueva en nosotros acciones de transformación y nos acreciente y fortalezca en la fe. Permite, oh Dios, que por tu gracia podamos dar testimonio de ese amor tan grande que nos tienes y que se manifiesta en todos los actos de la cotidianidad. Gracias, Señor, porque estás con nosotros, nos acompañas, estás en medio de nuestra comunidad, también de esta comunidad virtual, y nos permites ir adelante con tu luz y con tu verdad. Nos quedamos en tus manos, en el nombre de Cristo, tu Hijo, nuestro Maestro y Salvador. Amén. Bien, ahí vamos con un tema que pues he venido pensando, configurando, también en este tiempo en que parece que baja el ánimo, disminuyen las fuerzas, la ansiedad va tomando posesión también de nuestro estado emocional, espiritual, y parece que no hubiera salidas a lo que estamos viviendo. Justamente hoy quiero que hablemos un poco de paz, como en el tema que escuchábamos al comienzo, paz en medio de la tormenta, en medio de la crisis y en medio de la dificultad. Y quiero que lo hagamos partiendo básicamente de un texto del Evangelio según San Juan, que se encuentra en el capítulo 16, versículo 33. Juan 16, 33. Yo lo leo de la versión Reina Valera contemporánea. Dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Yo he vencido al mundo. Eso nos dice el Señor. En algunas versiones dice, tengan ánimo, yo he vencido al mundo. Y quiero acompañar este versículo en torno al cual pues vamos a estar dialogando de otros dos que ya de entrada quiero que leamos. Uno pues tomado de la epístola de Pablo a los Filipenses, el capítulo 4, versículo 7, y el otro tomado de la epístola de Judas, el segundo versículo de esta epístola. Entonces, si alguno de ustedes logra ubicar rápidamente en su Biblia Filipenses 4:7 y otra persona que ubique Judas 1:2, los podemos leer pues así abiertamente. Filipenses 4:7, ¿verdad, pastor? Así es. Dice así la palabra de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bien. Y Judas 1:2. Casi nunca se lee esa epístola, ¿no? Es más extraña en nuestros estudios bíblicos. Judas 1:2. Sí, yo la tengo, pastor. Muy bien, Kodesh. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Eso es solo un saludo, tomamos solo un saludo, pero pensando, y ya ustedes van configurando pues ese tema que tenemos para hoy, pensando en la paz a la que nos invita a vivir Cristo, esa paz que Él nos deja, que nos lega, que nos regala, que nos concede, nos otorga, pero que en tiempos como este parece que no la tuviéramos tan presente. Esto en respuesta un poco a alguien con quien conversaba esta mañana, y una persona de fe que me decía, bueno, ¿y qué hacemos? Porque es que la paz se está agotando, ya la serenidad, el sosiego que habitaba en nosotros,
a medida que pasa el tiempo, con el confinamiento, con las situaciones también anejas, como vinculadas a este confinamiento, a esta cuarentena, pues esa paz se va diluyendo, como que desaparece y quisiéramos poder sentirla nuevamente. Entonces, en ese sentido, pues el versículo de Juan 16:33, reforzado en Filipenses 4:7 y en Judas 1:2, pues nos está haciendo una invitación abierta a vivir en paz. Pero ¿cómo vivir en paz en este tiempo y en esta época? Y yo quisiera, pues para iniciar el diálogo en el que ustedes pueden interactuar, en el que pueden conversar, inicialmente preguntar qué podemos esperar del tiempo presente, qué podemos esperar en este tiempo presente. O sea, hay posibilidad de esperar algo en lo que estamos viviendo y quiero que aquí especulemos un poco. Antes de adentrarnos pues en el mensaje bíblico, poder arriesgarnos a una reflexión que nos permita pensar si hay posibilidad de esperar en este tiempo que nos ha tocado vivir y que está determinado por la dinámica de una pandemia, por el confinamiento y por el cambio en el modo de relacionarnos como humanos. No sé si alguien se aventura con una respuesta. ¿Se puede esperar algo del tiempo presente? ¿Y qué sería eso, si es que acaso se puede esperar? No sé si sea una respuesta muy como egoísta, pero yo estoy esperando el día que uno pueda volver a entrar a un restaurante y se pueda sentar ahí y comer ahí normal en un restaurante. No sé si sea muy raro. No, está bien, es parte de lo que esperamos, de lo que quisiéramos y que ahora anhelamos. Quizá antes no nos hacía falta, pero ahora como que lo anhelamos con fuerza. ¿Alguien más se aventura con una respuesta? Hola, Pastor, ¿cómo estás? Hola, Quique. Qué bueno estar por acá. No, aventurarse con el tiempo presente, yo diría, pues yo por lo menos estoy esperando salir a pasear. Me hace mucha falta el campo. Conectarme con la naturaleza me hace muchísima falta, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que hace falta, estar más cerquita ahí como de el olor a campo. Eso es, como que cuando nos limitan la posibilidad de salir, queremos salir. Sí, Se así es. acentúa. Total. Bien, y vinculado un poco con esa pregunta de qué podemos esperar del tiempo presente, vendría otra, más bien como un modo de replantear esa pregunta. O sea, ¿tiene sentido esperar algo en el tiempo presente? Suena un poco como existencialista y fatalista incluso. ¿Tiene sentido esperar algo del tiempo presente? ¿Qué podríamos decir al respecto? En otras palabras, ¿vale la pena esperar, Angie? Yo pienso que como seres humanos siempre estamos a la expectativa y digamos, sí, esperando o teniendo curiosidad de que algo va a suceder. Entonces, yo creería que sí tiene sentido y en mi caso, digamos que ahorita tenemos un poco de libertad, pero no la libertad que veníamos como llevando. Entonces, para mí sí tiene sentido. Bien. ¿Qué pensarían si yo les digo, sumado a eso que ustedes están reflexionando sobre qué esperamos y si tiene sentido esperar, que estamos viviendo la mejor época, que este es el mejor tiempo y que lo que nos ha tocado es excepcional? Yo incluso agregaría, es mágico y nos pone en una realidad que ni imaginábamos que fuéramos a vivir. ¿Qué pensarían de esta afirmación? De esa apreciación como tan optimista, algunos dirían como tan lejana de la realidad que nos narra, nos relata las noticias, los periódicos y los vecinos cuando conversan. No, también es válida. Yo creo, Nelson, que tiene eso, este momento es como un prisma de colores, o sea, vos puedes quedarte con la mirada oscura y ver todo podrido y ver todo llevado. Obvio, hay gente que la está pasando muy mal, está pasando muy mal. O sea, uno cada vez ve, por lo menos aquí en Medellín, uno tiene un pico y cédula y yo a veces, pues cuando salgo, veo pues muchos locales ya cerrados. Pues tengo amigos que trabajan en temas de entretenimiento y están
muy llevados, la verdad, pues amigos que trabajan con música o que tienen pizzerías o bares incluso y están llevados porque no pueden estar trabajando como venían trabajando normalmente. Entonces, la mirada optimista es válida, yo también la he tenido, para mí también ha sido un tiempo bueno, yo he visto las cosas buenas en este tiempo, entonces no me quedo solamente con la mirada mala de que estamos encerrados y ya todo está llevado. Esto es producto de lo que nos hemos inventado los mismos hombres, ¿no? Entonces, estamos viviendo una realidad de un sistema económico totalmente agresivo y parte de la enfermedad de lo que tenemos como seres humanos, pero hay que ver también el optimismo y pues la mirada de la fe es también optimismo, ¿no? Es esperanza. Eso es, Quique. Bueno, fíjense que hasta hace algunas semanas, además que porque esto que está aconteciendo desborda incluso nuestra imaginación, hasta hace algunas semanas, apenas comenzando la cuarentena, digamos que muchos comenzamos a entrar en crisis, ¿no? Pensando en qué va a pasar luego y qué será del trabajo, de los recursos que necesitamos, qué será de la familia que está lejos y que seguramente no podemos ver pronto, qué será de los viajes que teníamos planeados. Yo mismo tenía un viaje a Alemania este año, justamente tenía que viajar comenzando marzo. Y bueno, tantos proyectos y tantas cosas que considerábamos no se iban a ver alteradas y de repente esta situación que ya se va normalizando nos dice, bueno, no necesariamente lo que planeamos es lo que acontece. Y decía yo hace unas semanas, pues obviamente eso nos cargaba, en el caso mío, pensar en temas económicos, pensar en relaciones familiares, en situaciones que emergían en esta nueva realidad, las mismas emociones al sentirse confinado, al no poder caminar por la calle libremente, al no salir. Quien tiene vehículo, decir, bueno, tengo mi vehículo 4 meses ahí guardado porque no lo puedo mover. Quien estaba habituado a salir al campo, los que tienen familia en otros municipios, en otras ciudades, no poderse desplazar. Y esto como que se volvió una carga y agobiaba, y efectivamente a medida que pasa el tiempo muchos van entrando en crisis no solo económica, como está pasando en la realidad de Colombia, sino también emocional, espiritual, e incluso espiritual y psicológica. Entonces, en ese sentido, pareciera que la realidad nos agobia, nos va bloqueando y nos va impidiendo ver más allá. Entonces, yo hago una afirmación de vivimos la mejor de las épocas, vivimos el mejor de los tiempos, el mejor de los momentos, y cualquiera podría decir, pero pues este Nelson, ¿qué le pasa? ¿Está chiflado? ¿O será que de pronto le ha tocado beneficiarse de la cuarentena? Pero realmente lo que estamos viviendo nos pone de manifiesto la posibilidad de ver una realidad que antes nos era ajena. Es decir, quizá antes nos parecía todo dentro de una normalidad tal que nos impedía ver más allá problemas graves que estaban aconteciendo en la sociedad. Y hoy de alguna manera se va revelando lo que estaba en el fondo e incluso nos vamos descubriendo nosotros mismos, ese ser interior, cómo fácilmente se altera, se afecta y se conmociona frente a lo que estamos enfrentando. Yo quiero que no perdamos de vista ese versículo que leímos de Juan, porque arranca diciendo, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Es decir, es un Jesús que nos va poniendo como al tanto de la historia, pero cuyo propósito es que en él encontremos paz. Y hace pues la advertencia que nosotros conocemos, que está ahí también, dice, en el mundo tendrán aflicción. Es decir, en el mundo enfrentarán dificultades, en el mundo tendrán que confrontarse con realidades críticas que pueden conmocionarlos. Pero ojo, confíen, tengan ánimo, que yo he vencido al mundo. Es una afirmación que hace Jesús en Juan 16:33, que a mí me ha puesto estas semanas a replantear las dinámicas que había establecido con el confinamiento, con las personas que me rodean y con las personas con las que tengo contacto a través de la virtualidad. Y yo decía, ¿y qué tal que estemos mirando hacia donde no es? ¿Qué tal que centrarnos tanto en los diarios, en los noticieros, en lo que circula en redes sociales, en lo que la vecina del barrio dice, nos está desenfocando de lo que es esencial? ¿Qué tal que pusimos tanto la mirada, la concentración y el ánimo en una realidad que nos parece tan compleja y que hoy nos desconcierta porque ya
casi nadie puede decir mucho sobre esta realidad. Basta ver a nuestros gobernantes cuando hacen alocuciones trastabillando, dudando, con incertidumbre, que hace 3 meses decían esto lo vamos a superar pronto y daban confinamientos de 15 días, de un mes, y hoy en día como que con desconcierto van diciendo, bueno, esto se va alargando, seamos cautos, esperemos a ver qué pasa, mantengámonos firmes, esperando que esto lo superemos juntos. En fin, hay tal incertidumbre que ni los que tienen generalmente la voz pública, nuestros gobernantes, los medios de comunicación, tienen hoy mucho que decir que no sea redundar sobre las noticias que a diario van apareciendo y que cada vez, diríamos, son espeluznantes, son peores. Más homicidios, más violencia intrafamiliar, más feminicidios, más asesinato de líderes sociales o de personas que dejaron la vida armada y que trataban de llevar una vida normal. Y más cosas que nos van cargando y nos van diciendo, bueno, ¿y hacia dónde va esto? ¿Dónde terminará lo que estamos viviendo? Y en ese sentido, pues la palabra de Dios y este mensaje de Cristo en Juan, pues nos está llevando a ver la realidad como algo que tenemos que asumir y enfrentar, que puede que nos desborde, pero también invitándonos a verlo a Él, a confiar en Él y a tener la certeza de que Él ha vencido y ha superado esas realidades que nos afectan, que nos conmocionan. Entonces, obviamente cuando yo digo y le decía a la persona con la que hablaba esta mañana, no, pero si estamos viviendo un buen tiempo, claro, económicamente quizá no, a nivel de relaciones familiares y sociales quizá no, pero sí es un tiempo que nos confronta y de cuando en cuando necesitamos que se nos mueva el piso, que se nos sacuda aquello que está como tan fijo y establecido para que entendamos que la realidad es más amplia y va más allá de lo que tenemos al frente en nuestras pantallas, en nuestros dispositivos y en eso que se nos presenta como una nueva normalidad que realmente no lo es. Entonces, en ese sentido, ¿tiene sentido esperar algo del tiempo presente? Quizás sí. Quizá tiene sentido esperar una serie de transformaciones, de cambios, de luces que lleguen a nuestra vida y nos permitan ir adelante. Y tiene sentido en la medida que Cristo ha pedido que confiemos en Él, que nos mantengamos animados y que le concedamos a Él el hecho de que Él ha vencido al mundo. Es decir, que Él está por encima de cualquier realidad que a nosotros como humanos nos pueda afectar. Él va más allá y logra superarla. Entonces, yo no sé si aquí hay alguna reacción de momento de ustedes con lo que estoy diciendo. Puede ser un poco complejo pensarnos un escenario en el que todo parece estar mal y yo les estoy diciendo que no se preocupen, que todo realmente puede estar bien. Entonces, no sé si hay una reacción inmediata a lo que acabamos de decir. Pues no sé, pastor, tal vez no sea exactamente lo que estás diciendo, pero yo en este tiempo sí he notado mucho que hay más como tiempo para enfocarse en cosas diferentes, ¿no? O sea, yo he tenido mucho más tiempo para tocar guitarra, mucho más tiempo para hacer cosas así como de estudios bíblicos, cosas así, mucho más tiempo para estudiar, buscar más cosas. Hay mucho más tiempo para hacer todo lo que antes parecía tan imposible, ¿cierto? No sé si eso sea lo mismo, pero no. Lo que yo pienso es lo bueno. Sí, ese es un descubrir que se va haciendo. Justamente, quizá hace unos meses no hubieras notado eso y hoy lo vas viendo. Miren que no es volvernos excesivamente optimistas frente a lo que vivimos, sino reconocer en cada realidad su diferencial. Es decir, esa realidad que conocíamos hasta el mes de marzo y que nos llevaba a una dinámica, cada una dinámica tan diferente por su trabajo, su estudio, sus ocupaciones, su vida, es una realidad que se ve cambiada, transformada en el tiempo presente y que nos mueve otro tipo de acciones y cosas. ¿Alguien más iba a decir algo más, no? Yo estoy de acuerdo con Kodesh y es el tema de cómo vemos también el concepto de tiempo, ¿cierto? Ahí como filosofando también un rato y es, pues, cómo estás invirtiendo tu vida realmente. Entonces, para mí ha sido un tiempo muy bacano, pues un tiempo de mayor enfoque. Yo por lo menos, a mí me gusta mucho leer y he podido leer más, he podido tener más tiempo para disfrutar a mi hijo. Digamos vos, Nelson, que sos también igual papá, yo he sido más consciente de mi hijo. Entonces, a mí me ha permitido estar más consciente, pero obvio, eso también depende mucho del sujeto y en el cuento en el que vos estés, ¿cierto? Porque pues, ayer hablaba con otro amigo y
esa palabrita que se escucha hoy todo el tiempo, de, no, es que este tiempo es para que te reinventes, pero ni siquiera reinventar si ni siquiera te has inventado. Entonces, es partir también de, bueno, vos cómo empleas el tiempo, no solamente para ti, sino cómo lo ves también con las personas que te rodean y con esas otras personas que de verdad la están pasando muy mal. O sea, también cómo vos también invertís ese tiempo para el otro que no hace las cosas igual que vos. Y mira, esas palabras reinventarse, deconstruirse, hacer reingeniería, pues están sonando mucho, son palabras que se nos dicen todo el tiempo y de alguna manera es como pedirnos que hagamos algo que forzado por lo que estamos viviendo, que quizá desborda incluso nuestras fuerzas o incluso nuestra comprensión. Yo cuando hablan también desde la mirada filosófica, cuando dicen hay que deconstruirse, yo digo, bueno, ¿será el que lo dice entiende el alcance de lo que significa una deconstrucción? El que dice reinventarse comprenderá lo que tú mismo estás diciendo, Quique, cuán complejo puede llegar a ser el pensar que uno se invente, para decir ahora me tengo que reinventar, tengo que hacerme un otro que no soy yo. Entonces, en ese sentido, esto que yo estoy proponiendo hoy, de que vivimos esa mejor época, el mejor tiempo, que nos ha tocado una cuestión excepcional y hasta mágica, tiene que ver con la mirada que como creyentes tenemos en la historia y en la realidad, que no se agota en lo inmediato, no se agota en el contexto último y presente, sino que va más allá. Es como si fuéramos caminando todos sobre un puente, un viaducto, ¿no? De esos largos que ahora se están haciendo en Colombia, y vamos dirigiéndonos en un sentido y de repente giramos y empezamos a caminar en una dirección no opuesta, sino incluso inviable en ese puente. Es decir, como si hiciéramos un giro de 90 grados y diéramos un paso, que para otros implicaría lanzarse del puente y caer, pero que a nosotros nos permitiera seguir caminando por un camino que no había sido vislumbrado hasta el momento. Trato de explicar de otro modo la idea. Quizá algo que tenemos en ese potencial de ser discípulos, discípulas de Cristo, es el hecho de ver caminos donde no los hay, de ver realidades trascendentales donde el mundo nos quiere mostrar inmediatez y situaciones conflictivas, de poder ya no decir reinventarnos, que es una palabra muy clichésuda, sino de reevaluarnos, de reconocernos, de reimaginarnos desde nuestro ser interior en un camino que para el mundo es de incertidumbre, pero para nosotros trae certezas que son evidenciadas en la palabra de Dios y que tienen que ver con el confiar propiamente en ese Dios fiel que no nos abandona en ningún momento. Entonces, en ese sentido, claro, puede ser que algunos digan, bueno, los cristianos son como locos, los cristianos andan como en contravía con el mundo, pero es que realmente hacemos una resistencia desde Cristo y desde el Evangelio. Para nosotros es difícil asimilar que el mundo en este momento nos condicione y delimite nuestro campo de acción, como al estar encerrado en una casa o en un apartamento, el no poder salir, el no poder movernos, el no poder proyectar cosas, el no poder soñar. Cuando lo que nos dice el Evangelio con todo su alcance es que más allá hay que poner la mirada, que lo que estamos viendo inmediato y cercano no es lo que tiene Dios preparado para nosotros, sino que podemos todavía concebir una realidad que trasciende esta y que es mejor y que nos plenifica. Entonces, en ese sentido, casi que esto tiene que ver es con un modo de mirar diferente. Yo acojo un ejemplo que me encanta, de un autor que leí en la juventud mucho y lo leí muchas veces, que era Patrick Süskind, que escribe una obra que se llama El perfume, que a muchos llegó por medio de una película un poquito mal elaborada, pero que la obra escrita, la novela es tremendamente buena. Y hay una escena en la que hay un diálogo no, hay una reflexión más bien de un hombre que antes, en su juventud, se paraba en un puente mirando como hacia la montaña o hacia arriba, y lo que veía era el río que venía hacia él. Entonces siempre, y en su juventud y en sus proyectos, concibió la vida como un río que se acercaba a él, como algo que llegaba y que siempre lo llenaba, lo satisfacía y sentía todo ese poder
llegando hasta él, como que el río terminaba en él como si él fuera un océano o un mar en el cual el río desemboca. Pero en sus años de vejez, cuando entra en crisis y tiene situaciones que lo ponen también en complejidad económica, se ubica del otro lado del puente y ve cómo el agua del río se va. Y su concepción de la vida es como algo que se aleja, que le va quitando lo que tiene, que le va robando lo que había construido y que se va llevando con sus aguas toda su felicidad, al punto que él mismo termina sumido en esas aguas y siendo arrastrado por ellas. Entonces creo que aquí el ser cristiano, el ser cristiana, tiene que ver en este contexto particular con un modo de pararnos en el puente, con un modo de ver la realidad que es diferente. Es decir, mientras muchos se quedaron viendo con frustración cómo se desmorona la economía, cómo aumenta el desempleo, cómo situaciones de enfermedad se presentan, y de hecho yo tengo que decir en mi familia, por ejemplo, hay casos reportados de coronavirus, que antes uno decía, bueno, no conozco a nadie que, pues bueno, ahora conozco varios que están afectados por el coronavirus, y cómo hasta la salud va viéndose afectada por esta realidad. Pero el cristiano se para en esa realidad y sin desconocerla, sin olvidarse de lo que está viviendo y del lugar en el que está parado, puede ver en otras direcciones y comprender el alcance de aquello que Dios está tratando de manifestar aún en medio de las tinieblas de este mundo. O sea, ese cambio, ese giro que nos permite ver de otro modo, tiene que ver con un elemento esencial del ser humano y de la humanidad y la creación misma de Dios, y es el espíritu, ese regalo que nos dio, ese don, ese espíritu que tenemos en nosotros, que albergamos, del cual somos templo y que nos mueve a la acción. Entonces, es una invitación este tiempo a mirar hacia nuestro ser interior, hacia nuestro espíritu y potenciar eso que Dios nos ha dado, eso que por gracia nos fue conferido, esa fe que nos otorgó, que nos regaló y que Él mismo incrementa, para ver de otro modo la realidad. Y hacer que este tiempo no quede una huella en la historia como un tiempo fatal, triste, terrible que nos tocó, del que quizá no salgamos, sino verlo como una oportunidad, como el mejor tiempo, como un momento en la historia en que se hace un quiebre y podemos comprender la realidad de otro modo, ya no la realidad del mundo, sino una realidad superior que es la de Cristo y su evangelio. ¿Hasta aquí alguna reacción? Vamos a ver qué más dicen ustedes. ¿Quieren hablar los demás, hombre, Nelson? Sí, háganle. Imagínense. Pues yo quería añadir, cuando tú comentabas de verlo con otra, de verla con otra cara, era enfrentarnos, porque decimos, bueno, vamos a cambiar esto que estamos viviendo, voy a verlo de una buena manera, pero en realidad no hacemos como algo en nuestra vida o sea, como no ponemos como no lo enumeramos, digámoslo así. No tomamos la iniciativa. Entonces yo decía que encontrar también la esperanza, tal vez en técnicas, no sé, en cosas que, como estábamos hablando antes, no hemos hecho antes. Si no ayunábamos, empezar a hacerlo. Si no hacíamos oración, empezar a hacerlo. Es enfrentarlo, digo yo, con la mano de Dios, pero también pidiéndole a Él que nos ayude como seres humanos. Y no dejándolo claramente a él a un lado. Sí, así es, Ángel. Hay otra cosa que pues estaba pensando en cómo decirla, y era que, o sea, nosotros estamos aquí todos en el mundo y tiene mucho que ver pues, con lo que escuchaba por tarde. Y es que el mundo nos ofrece soluciones para todo. Entonces, el mundo te dice, estudia, consigue un trabajo, sé exitoso en la vida, gana mucho dinero. El mundo puede enseñar cosas sucias, como por ejemplo, di mentiras para que te promuevan de cargo en el trabajo, di mentiras para que te quedes con ese dinero. Ah, mira, esa billetera se le cayó a esa persona. ¿Y qué? Y el mundo básicamente te enseña a aprovecha para coger todo lo que más necesitas para tu supervivencia. El mundo de cierta forma enseña a las personas a ser individuales y a ser autosuficientes por ellas mismas. Y esa es una de las cosas que Cristo vino a quitar y a poner a un lado.
a básicamente enseñarnos a preocupar. Él nos enseñó a preocuparnos por los demás. Él nos enseñó, nos comenzó a quitar como tal todas esas costumbres mundanas. O sea, eso fue lo que hizo con los apóstoles. Ese fue todo el trabajo que se hizo. Remover como tal toda esa parte que nos da el mundo para más bien tomar todo lo que nos da Dios. ¿Sí? Y entonces de esta manera sí podemos ser completos, porque o sea, cuando nosotros vivimos una vida sin Dios, yo me imagino que más de uno ha sentido que le falta algo, y ese algo lo tratan de llenar con dinero, ese algo lo tratan de llenar con buscarse una buena mujer o un buen esposo, o muchas novias o muchos novios. O sea, hay un vacío, siempre hay como ese algo que falta, siempre que no funciona bien. Y básicamente esa es una de las cosas que vino Cristo a enseñarnos a nosotros, y es que, o sea, básicamente vino el Hijo, vean, es que soy yo, que hace falta en tu vida, básicamente. Y las enseñanzas que nos dejó Él y la forma que Él quiere que nosotros actuemos en este mundo es lo que realmente comienza a llenar nuestra alma. Entonces ahí es donde yo relaciono las cosas que decía el pastor, de que este tiempo de cuarentena o sea, es un tiempo bonito porque también nos permite aprender esas cosas si uno se propone hacer un cambio en su vida. O sea, que hablaban de que sonaba chistoso el término de reinventarse, pero de cierta forma hay gente que lo ha hecho. O sea, hay gente que se ha puesto las pilas en aprender cosas nuevas, en estudiar la Biblia, así como Kodesh lo mencionaba, en practicar para tocar la guitarra, porque parte de esas habilidades son muy bien bienvenidas en la iglesia. Entonces, digamos que esa es una de las cosas que todo el tiempo vivimos, pero porque estamos ahora en cuarentena es más fácil de ver. Eso resalta de una forma más sencilla. Entonces, pues, eso es como lo que quería compartir. Eso es, Juan Sebastián. Fíjense que cómo es interesante repensarnos. Yo les decía hace un momento que incluso yo en algún momento de este confinamiento también decía, esto es angustiante, ¿hacia dónde nos va a dirigir esta realidad? Pero pues reflexionándolo, leyendo más, pues lo que va consolidándose es que, hablando el lenguaje que hablan en los medios, es una nueva normalidad y no vamos a regresar a esa normalidad que teníamos anteriormente. Y yo pensaba, bueno, muchas de las cosas que antes hacíamos, vivíamos como hombres y mujeres de fe, van a cambiar y el tiempo las va moldeando. Y yo decía, ¿será que yo quisiera volver a un estado anterior a este? ¿O estoy más bien como despierto y atento de qué es lo que ha de venir? Como más viendo hacia adelante. Y decía, en efecto, yo no quiero regresar a la normalidad. Es decir, no a esa normalidad en la que estábamos tan acomodados con lo que estaba aconteciendo que nos habíamos olvidado de lo importante que era reconectarnos con Dios. Claro, como no teníamos, seguramente sí muchas dificultades, seguramente sí muchos conflictos, pero no estábamos enfrentados, ya no a nivel individual, sino como sociedad, a algo que nos iba a desconcertar. Digamos, yo les garantizo que hace unos años no llegué a imaginar que tuviéramos cerrados los templos. No las iglesias, la iglesia está abierta y para mí está abierta de un modo esplendoroso, o sea, con las puertas a todo dar. Es decir, tenemos una iglesia que ya no tiene muros y eso es bellísimo. O sea, el poder encontrarnos en un escenario, en una ágora amplia en la que podemos conocer y encontrarnos con otros sin miedo al encuentro y que ya no estamos reducidos a unas paredes, a un espacio pequeño, pero yo no imaginaba que eso pudiera acontecer. Nuestra congregación San Pedro tiene un proyecto de construcción de templo nuevo y hoy en día, si nos sentáramos a discutir sobre ese tema, yo creo que ninguno defendería la construcción de un templo nuevo. ¿Para qué si no podríamos usarlo? O sea, en este momento, en el día de hoy, yo creo que a nadie se le ocurriría decir, bueno, sigamos adelante con el proyecto de templo, porque hay muchas cosas que nos están invitando a esta realidad a hacer ajustes como parte de la sociedad. Pero por otra parte, al reconectarnos con Dios en medio de nuestra angustia, de la incertidumbre, estamos descubriendo un nivel de espiritualidad que va más allá del hecho mismo de ir y congregarnos. Es decir, estamos reconociendo una iglesia
y aquí digo que está la mano de Dios obrando tremendamente, que superó finalmente los límites que los mismos humanos habíamos puesto. Límites vinculados a la ritualidad, límites vinculados a, no sé, a los lugares, a los tiempos, a los vestuarios y atuendos sagrados. Esos límites que poníamos en cuanto al desplazamiento, eso que acontecía antes. Yo recuerdo que había muchas inquietudes de diferentes ciudades de Colombia donde no hay presencia de la iglesia luterana, gente que nos escribía, que nos llamaba y decía, yo quisiera ser parte de la iglesia, pero sucede que aquí en Cali no hay iglesia luterana, o aquí en Armenia no hay iglesia luterana, ¿cómo hago? Y siempre decíamos, no, pues veamos cómo se hace acompañamiento, veamos si de pronto podemos iniciar una comunidad allá, y si algún día hay disponibilidad de algún pastor o pastora, enviarlo para iniciar iglesia allá. Nos quedamos tan limitados en el tiempo anterior a este, que hoy en día descubrimos que esas barreras que habíamos puesto no existen, y que eso que para nosotros era un límite o una frontera, hoy se ha diluido. Entonces, si no somos capaces de aprovechar la ventaja, nos va a acontecer como los viajeros de la antigüedad, que por considerar que el mundo tenía un fin, que era plana la tierra y de pronto había un abismo donde terminaba el mar, pues no se aventuraban a viajar porque tenían miedo de caerse por ese abismo. Solo quienes se arriesgaron a viajar, a atravesar el mar, descubrieron que más allá había otros territorios por alcanzar, lamentablemente también por conquistar. Pero parece que en este tiempo la invitación que se nos está haciendo, como que Dios nos está diciendo, se lo dije, hay algo más allá de lo que usted estaba acostumbrado a ver. Es la hora de que empiece a explorarlo y a descubrirlo. Es una reconexión con lo interior que en el fondo nos está poniendo en una nueva exterioridad. Ahora, ¿qué acontezca después? ¿Cómo retornemos a nuestras prácticas, a nuestros hábitos que solíamos tener? No lo sabemos aún, pero de seguro que va a ser diferente. Y yo sé que a este punto no quisiéramos que se replicara el mundo como estaba hasta el mes de marzo, sino quisiéramos que de verdad todo esto nos aproveche de modo tal que podamos vivir una experiencia en la que digamos, bueno, la historia nos mostró un modo de ser, un modo de vivir en confinamiento y algo más allá de esa experiencia tan dolorosa, tan terrible del confinamiento. Pero eso tiene que ver no tanto con un giro en nuestras prácticas sociales y humanas, como en un giro del espíritu, para retomar, lo que es esencial, reconectarnos con nuestro ser interior, ponernos en sintonía nuevamente con eso que realmente es importante, que es esencial, que determina nuestro horizonte de sentido como cristianos y cristianas, y confiar plenamente porque estamos en una barca que no piloteamos nosotros, sino que la va llevando Cristo, es Él el que la va moviendo. Pero nos hemos bajado de una barca, de un buque, que era el mundo, que nos estaba tratando de llevar hacia donde no queremos ir. Nosotros estamos montados en una barca, una barquita pequeña que conduce Cristo y que por más que se sacuda, sabemos llegará a la orilla a la que nos quiere invitar Él con su palabra. En ese sentido, pues, aquí hay que hacer un deslinde con los senderos que el mundo tiene. No nos podemos salir del mundo, estamos en el mundo, pero nuestra mentalidad no puede ser la mentalidad del mundo. Por eso Cristo ora, pues, para que aún estando en el mundo, seamos preservados de los males del mundo. Y nosotros tenemos que descubrir esa tabla de salvación que es Cristo para asirnos, para agarrarnos a Él y poder ver más allá, aún por encima de esas mareas oscuras en las que parece que nos vamos a hundir, pero con Cristo agarrados vamos a poder ver más allá nuestro camino de salvación. Por eso estoy planteando esto como una ruptura con el modelo, el paradigma que traíamos de fe, tratando de decir que hoy la iglesia es diferente, que hoy el modo de comprender la fe es diferente. No estoy diciendo que estamos reducidos a la virtualidad y que ese es el nuevo horizonte que tenemos, sino estoy diciendo que nos desafía la realidad para ser como cristianas y cristianos más creativos y poder comprender hacia dónde nos quiere llevar Dios, no hacia dónde nos empuja el mundo, porque allá están cayendo de cabeza muchos, sino hacia dónde Dios, aún en medio del mundo, nos está dirigiendo para que veamos más allá de lo que el mundo en su corta visión puede ver hoy. Y eso significa un salto hacia Cristo que implica confianza en Él, confianza plena. Ese que nos dice, confíen, ánimo, yo he vencido al mundo. Y aún en medio de la aflicción, porque en el mundo enfrentarán aflicción, es lo que nos dice en el Evangelio de Juan. Ánimo, no se suelten, que ahí voy yo con ustedes y yo voy venciendo eso que para ustedes es agobiante y opresivo. Ahora, no sé ustedes qué dicen. Es que esto suena un poco
como alguien iluso que se está soñando fantasías en ese escenario celestial fantástico de la religión, pero yo les estoy hablando como alguien que reflexiona sobre la vida y que comprende que no podemos dejar que el tiempo presente y la realidad que estamos viviendo nos agobie, nos oprima y nos impida ver. Sino al contrario, digo, demos el salto, agarremos a Cristo, caminemos con Él y veamos hacia dónde nos quiere llevar, porque la luz de Él nos va haciendo ver nuestra propia luz. De hecho, su luz se vuelve luz en nosotros y nos hacemos luz para otros que todavía están sumidos en las tinieblas. ¿Reacciones? Nelson, bueno, en parte, digamos, de este estudio es también generar como debate, ¿no? Claro, esa es la idea. Yo estoy de acuerdo con unas cosas que tú dices, pero en otras no estoy de acuerdo. Pero échale. Pues. Esa es la idea, ¿cierto? Sí. Entonces, digamos, quisiera retomar, digamos, lo que hablaba Angie ahora de las prácticas espirituales. Juan hablaba ahorita del tema de que Cristo nos mostró, pues, el hecho de preocuparnos por el otro. Y tú hablas de, bueno, que es una reconexión con nosotros mismos y bueno, también abordas el tema, pues, como de la iglesia y demás. Bueno, desde mi aspecto y desde mi experiencia de fe y lo que trato también en este tema de la facilitación, de la enseñanza, en lo que yo también trabajo y aporto también ahí al Ministerio de los Prejuveniles. Yo ayer, en estos días, compartía un estudio bíblico, pues, con el equipo de formación, pues, con Zulma y los otros chicos ahí. Y yo les decía que ¿cuál era el propósito de nosotros, pues, en medio de todo esto que está pasando? Porque Nelson, yo estoy seguro y yo lo veo en mi familia y lo veo en amigos. Puede pasar un año de pandemia, Nelson, y hay gente que sigue siendo igual. La gente no quiere cambiar. ¿Sí me entendés? O sea, y puede venir la Tercera Guerra Mundial y pueden seguir pasando las mismas cosas y puede ser el mismo paisaje para las demás personas. Y ahora, si hablamos en aspectos de la fe, pues listo, chévere lo que habló Angie de las prácticas y Juan de preocuparse por el otro. Pero chicos, ahí yo abogo al tema de la criticidad y es que Jesús no lo hizo solo. Obviamente necesitó también de una preparación consigo mismo y con los demás. Y a veces, ¿para qué voy a mandar a un chico o un pastor o una comunidad a ayunar o orar o a conectarme con un proyecto social si ni siquiera yo estoy conectado conmigo mismo y con la realidad de lo que significa ser, estar? Es que ni siquiera hablo del ser o estar conectado con Cristo, sino yo mismo. Entonces hay una desarticulación de muchas cosas, Nelson, que yo lo llevo a un tema de... A mí la palabra que más me gusta de Jesús es, y la verdad los hará libres. O sea, como que todos están como en unas cavernas, ¿cierto? La alegoría ahí de las cavernas y digamos esto que tú dices de que el mundo no va a ser igual, la normalidad, como cuando Heráclito dice, uno no se baña en un río dos veces, ¿cierto? En el mismo río dos veces, sino que la vida pasa, ¿cierto? Y que eso hace que pues ese acontecer de la vida sea diferente. Pues desde la iglesia sí puede ser un tema de la creatividad y todo, pero yo veo lo mismo, Nelson, obvio, yo veo también esperanza. Veo la esperanza de yo poder sacar este tiempo y conectarme aquí con vos y los 4 o 5 muchachos que estamos acá, porque me parece un acto desafiante y me parece súper lindo lo que haces, porque es también dar la oportunidad de que el otro converse, ¿cierto? Porque a veces se cae también en el rito de la liturgia y chévere la liturgia, pero entonces en la liturgia el otro no habla, sino que solamente recibo lo que el pastor me está diciendo, ¿cierto? Y ese tema de lo sagrado. Entonces, ¿cómo entender eso? Entonces yo creería que yo para poder dar a otros, o sea, Jesús para poder ser maestro, pues tuvo que pasar por un proceso de ser niño, adolescente, crecer, aprender de otras cosas, aprender también a sujetarse a unas autoridades. Es parte de un contexto, sino que a veces, y ese era como el estudio que les decía a mis hermanos con lo de los prejotas, estábamos tratando Mateo 3, con la vida de Juan el Bautista, y yo les decía, vengan, se han puesto a pensar lo que pensó Zacarías cuando quedó sin poder hablar, lo que le pasó a él durante ese tiempo. No sabemos si fue prematuro Juan
o nació a los 9 meses. Entonces, cuando pasan circunstancias difíciles y pasa lo que pasa, pero también como hablaba Juan el Bautista, de arrepentidos, el reino de los cielos ha llegado, generación de víboras y un montón de cosas, y ese mensaje como tan creativo. Y también es como entender, claro, hoy muchos estamos hablando y muchos opinamos y desde diferentes perspectivas, pero yo creo que la fe nos tiene que llevar también a eso que tú decías, listo, este tiempo está pasando para confrontarnos, pero ¿cómo estoy llevando esa confrontación, Nelson? Porque esa confrontación no solamente pasa por un ejercicio espiritual. Es un debate que tengo ahorita con otro colectivo teológico, y en estos días hablamos con otros amigos por ahí de otras iglesias, y también hay luteranos también de México y demás, y yo les decía, venga, el problema aquí es un sujeto tanto antropológico, un problema del hombre que viene como enraizado de tantas cosas, como del sacrificio, si voy a cambiar porque este tiempo me está invitando a reinventarme, este tiempo me está invitando a reconectarme, pero venga, y también yo cómo estoy viviendo esa realidad en serio conmigo mismo y con Dios. O sea, si estoy siendo realmente auténtico, o sea, ahí es donde yo quiero dejar la pregunta, no la respuesta, la pregunta. Yo sí estoy siendo auténtico realmente con eso que tú estás diciendo, digamos, el texto ahí súper lindo, que el Señor hace su rostro sobre ti y ponga paz. Él pone la paz en nosotros, pero yo permito que esa paz a mí me abrace. Pero la paz de la loca, esta que todo el tiempo está pensando, no te deja. Entonces también esa paz, obviamente no hay una conexión entre tu cuerpo y tu mente, y entonces siempre va a haber falta de algo. Y tú puedes servir en una fundación, puedes servir en la iglesia, puedes tocar el instrumento, puedes ser una persona súper dedicada, estudiada, y aún así sentir insatisfacción. Entonces, ¿qué es realmente lo que Jesús nos llama? Y ahí es donde yo quiero que nos conectemos con ese texto bacano, si lo traes un día de estos a un estudio bíblico, y es: la verdad nos hará libres, pero ¿libres de qué, Dios mío? Libres del rito, de la liturgia, de la familia, del trabajo, de la preocupación por el sistema, que hay que pagar las cuentas, ¿sí me entiendes? Entonces es una cosa muy profunda. Oye, los que estamos en esa búsqueda, pues nos conectamos a las 5 de la tarde aquí para estar con vos. Entonces es parte del ejercicio, pero no todos quieren llegar a eso, Nelson, porque pues hoy veía ahorita que es que en Facebook dice que habían escogido a Bad Bunny, el reggaetonero, dice que como compositor del año. Dios mío, ¿en qué planeta estamos? O sea, ¿en qué planeta estamos? ¿Sí me entienden? Entonces es el mundo al revés. Estamos en el mundo al revés. Sí, pero en medio de esas incertidumbres, en medio de eso que el mundo nos plantea, tenemos que ir más allá y desafiar a ese mundo. Y yo sé que es complejo, y como tú lo decías hace un momento, Quique, quizá planteamos más preguntas que respuestas, porque las respuestas no las tenemos, además, no podemos, quizá decimos cosas sobre lo que vemos, lo que analizamos, y hay una tentación, en el caso mío como filósofo y también como poeta, que son dos cosas que se conjugan muy bien, tenemos una tendencia a dar algunas explicaciones trascendentales sobre lo que está aconteciendo, pero realmente en el fondo hemos desarrollado una buena capacidad, esto es bueno, de formular preguntas e inquietudes, porque las preguntas nos mueven a acciones transformadoras, es decir, preguntarnos nos lleva a ver un poquito más allá. Dar respuestas nos acomoda, o sea, tener una respuesta clara, definida sobre una realidad, nos hace quedarnos ahí, pero la pregunta nos está moviendo más. Quizá en estos espacios no logramos dar esas respuestas, tratamos de quedarnos como con la respuesta que nos da el texto sagrado, que consideramos es la palabra de Dios, es el mensaje para nuestra vida, y es el mismo texto que en una parte Cristo dice: he venido a traer fuego a la tierra y cuánto quisiera que estuviera ardiendo, y en otro nos dice que quiere que vivamos una vida y una vida en abundancia. Sí, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, es el mismo Cristo que nos está diciendo eso, el mismo que nos dice: en el mundo van a enfrentar aflicciones, pero tranquilos, confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, fíjense que a veces hasta las respuestas que nos da la Sagrada Escritura para nosotros son confrontaciones. ¿Cuál es el ejercicio nuestro? Hacer la vuelta hacia el interior. Me explico. Retomar esa dimensión espiritual. Finalmente el espíritu lo atraviesa todo, y el espíritu que nos ha sido dado es un espíritu de verdad, o sea, es un espíritu que nos permite discernir, y en ese contacto nos encontramos a nosotros mismos, claro que sí,
Nos encontramos a nosotros como imagen y semejanza de Dios, pero encontramos ese Dios que mora en nosotros y que nos mueve a ver el mundo y a comprenderlo de otro modo. Cristo, quizá en algún momento de su ministerio, logra visibilizar la cruz. Y aún viendo la cruz, sigue anunciando un reino de vida, de esperanza, junto al Padre, y una morada eterna que nos tiene dispuesta. O sea, para él la cruz era un paso doloroso, pero que nos iba a llevar justamente a una liberación plena. Quizá nosotros queremos ver ya ese escenario de liberación, pero todavía no logramos dimensionar la cruz. Todavía no logramos entender ese paso que hay que transitar para poder ver con claridad un poco más allá. Y eso es a lo que nos tiene que mover este espacio, un poquito a quedarnos con la inquietud. No puede estar resuelto todo a las 6 de la tarde cuando terminamos el estudio, sino tiene que haber mayor inquietud para seguir indagando y explorando. No hay respuestas, no las tenemos, no las tendría yo y haría muy mal, sería un mentiroso donde dijera que les tengo las respuestas, que vengan a mí todos los que quieran escuchar respuestas que yo se las daré, porque eso sería una falacia. Pero sí puedo decir que esas inquietudes que nos mueven, que nos estremecen hoy, y en este escenario dramático de la pandemia del coronavirus y del confinamiento, nos tiene que despertar y suscitar una fuerza espiritual tal que nos permita dar un paso más allá en una dirección que quizá no es la que el mundo nos quiere llevar, sino a la que Cristo nos quiere dirigir. Y ese paso seguramente es un paso conducente a una verdadera liberación. Hay que hacerle resistencia al mundo. Para mí esa palabra es bella, quizá no está en el Evangelio, bueno, está de pronto en alguna de las cartas de Pablo, el de resistir, pero yo digo hacer resistencia real y activa frente a lo que el mundo nos impone, porque esa resistencia nos tiene que conducir a movernos conforme a lo que Cristo quiere y su Evangelio. Entonces, en ese sentido, resistir es un modo de ser cristiano, pero resistir y actuar. Resistir y transformar, resistir y dejarme transformar por Dios, resistir y reconectarme con ese ser interior que me vincula a lo eterno, a lo supremo que es Dios. Y aún así, en medio de las incertidumbres, tener la disposición para seguir adelante y no dejarnos abatir por los males de este mundo, por las situaciones emergentes que nos confrontan y por esas crisis que generalmente enfrentamos porque es parte de la humanidad, vivir en crisis. Ahora, estamos aprendiendo a entender esa dinámica de la crisis, pero también tenemos que tener los recursos espirituales para saberlas abordar, saberlas asumir y vivir con esas crisis, incluso navegar sobre esas crisis para llegar más allá donde Cristo nos quiere poner. No sé si hay alguna reacción adicional o final frente a esto para ir cerrando este tiempo. No, súper bacano lo que vos decís y complementándolo también con lo que Juan decía de ir al otro, con lo de la cruz que tú decías. Es morir en definitiva, Nelson. Es un tema de morir. Cuando yo muero a mi yo, obviamente entendiendo que tengo que explorar y que estoy en una búsqueda, pero cuando muero a ese ego, entonces puedo entender lo que significa amor, compasión, misericordia. Y eso comienza a entenderlo, pues chicos, yo por lo menos lo venía entendiendo ya joven, adulto de 39, con mi hijo. Cuando Juan José, yo le digo, Juan José, ora. Digo que él ore. Y obviamente la fe viene por el oír. Y mi chiqui tiene 4 años y 4 meses. Y entonces él ora por los niños enfermos. Y él ora por la gente que está sin comida. Y me dice, papi, ¿por qué hay tanta gente pobre? ¿Y por qué la pandemia? Un niño de 4 años y 4 meses ya preguntando ese tipo de cosas, ¿cierto? Obvio, están en la etapa de la exploración, es un niño, pero son preguntas muy profundas, ¿cierto? Y a mí me trae esperanza este tipo de espacios, Nelson. Qué bacano de verdad generar esto. Yo he tenido mucho voleo, pero hoy lo puse en mi agenda y dije, de 5 a 6 me voy a conectar con Nelson. Y me parece muy chévere esto porque esto es traer esperanza. Entonces, estas son acciones, pequeñas acciones que generan esperanza. Entonces, bacano lo que pudimos compartir hoy. Bien, Quique, yo quiero saludar porque están en el Facebook siguiéndonos a Lucía Durán Tunarosa. Qué gusto saludarte. Está Carmel Palencia, está Ana Aidalí Herrera, por ahí están muy atentos también Natalie Quito, Marta Leticia Lealdi, Ana Carolina Coy, Jonathan Buitrago.
Y pues bueno, saludarles, saber que están también siguiendo, de pronto no desde el Zoom, sino desde el Facebook, este tiempo de reflexión. Aquí las únicas certezas que damos son las que vienen de la palabra de Dios, esas son certezas. Por lo demás especulamos un poco en torno a ella, pero nos llenamos mutuamente de confianza en el Cristo que nos anuncia vida y esperanza. Y esa esperanza nos sostiene, nos anima y nos fortalece. Y sabemos que su Espíritu está con nosotros, guiándonos, acompañándonos, liderando la causa, diríamos en términos sociales, llevando adelante este proyecto que no es nuestro, sino es de Dios y que se llama el reino. Y ese reino que nos lo muestra, nos lo anticipa, que ya lo vislumbramos, que nos genera ansiedad porque queremos vivirlo a plenitud, pero que sabemos que todavía en el tiempo presente nos conlleva algo de aflicción, algo de dificultad y una gran cantidad de luchas y causas por llevar adelante para estar preparados y capacitados para vivir plenamente esa vida plena y abundante que Cristo nos anuncia. Yo quiero reafirmarles aquello que leíamos al comienzo de la epístola de Pablo a los Filipenses 4:7, diciendo lo que Pablo nos dice, que la paz de Dios sobrepasa el entendimiento. Es una paz que no logramos comprender, pero está con nosotros. Guarda nuestros corazones, es decir, los preserva, los protege y guarda nuestros pensamientos, nuestra razón, nuestro discernimiento, nuestra conciencia en Cristo Jesús. Es decir, Pablo lo expresa como un deseo, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pero yo lo expreso como una realidad, algo que está aconteciendo. Él nos preserva y nos guarda más allá de nuestra capacidad de entender lo que acontece. Y sabemos que lo que nos aguarda es bueno, es agradable y es perfecto conforme a la voluntad de Dios. Entonces, en ese sentido, yo quiero que aquí vayamos cerrando este tiempo de estudio bíblico. Así cuando es corto, bueno, Luis Eduardo Rojas, que se acaba de unir, lo saludamos también. Así cuando es breve, a veces logramos encontrar mucha sustancia también. Además, dejamos la inquietud y dejamos la posibilidad de, durante la semana, seguir indagando, seguir leyendo, seguir cuestionándonos y, ¿por qué no?, llegar al siguiente espacio con más inquietudes y más preguntas que quizás no respondamos, pero en las que Dios nos da la certeza de que Él nos va mostrando el camino y que su luz nos hace ver la luz que hemos de gozar y nos hace luz también. No sé si hay algo más, si no yo invitaría, bueno, Angie tiene manita alzada. Te voy a dar la palabra para que intervengas y te voy a invitar a que nos dirijas en una oración final también. Bueno, yo quería, porque acá anoté, hice una cita con algo que tú decías y era, así consideren o así consideremos que va a haber un fin, debemos aventurarnos. Entonces creo que lo voy a poner como un tweet hoy, con tu nombre también, me parece muy bueno. Y sí, gracias. Gracias. Y bueno, yo creo que ya la oración o alguien más va a hablar. No sé, pastor. No sé si hay otra reacción. Hoy estuvo silenciosa Andrea, mi familia. Angie también estaba con nosotros. No sé si hay algo más o damos paso a este tiempo de cierre en oración. Creo que la oración, Angie, está bien. Listo. Bueno, todos cerremos nuestros ojos, les pongamos nuestro corazón. Bendito Padre Celestial, gracias por esta oportunidad en la que podemos conectarnos contigo, en la que podemos conectarnos con nuestros hermanos, a pesar de la distancia, estamos cerca de ellos, cerca de tu palabra, en la cual podemos escudriñar. Padre, te pedimos que nos des esperanza cuando no vemos una salida en nuestras situaciones de vida personal, en nuestras situaciones de vida familiar, laboral, incluso espiritual, Padre Celestial, que tú seas, Señor, esa lámpara que nos guía a nuestra vida, que tú seas mostrándonos el camino, mostrándonos la nueva, como decíamos, la nueva realidad, la nueva esperanza que va en estos tiempos, Padre. En tus manos quedamos, esperanzados en que todo y en que tú tienes el control de lo que estamos viviendo, cada uno. Bendícenos, bendice a nuestras familias, bendice a los niños, bendice a cada persona que está sufriendo en este momento y que tal vez no tenemos conocimiento. Bendícelos, Padre, en tus manos quedamos. Amén y amén. Amén. Y le dice número 6, 24, 26, que el Señor te bendiga y te cuide, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti
y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Con la paz de Cristo terminamos este espacio. Un gusto estar con ustedes. El Señor les guarde y nos encontramos en 8 días a las 5 de la tarde. Que sea de bendición cada uno de sus días junto a sus hogares, sus familias. Feliz tarde. Gracias, feliz pastor. Gracias, pastor, que estén bien. Chao. Gracias, pastor. Gracias. Chao a todos.